Vamos a meternos de lleno en un rompecabezas literario fascinante. Hoy, en este análisis, vamos a desarmar pieza por pieza el antiguo texto de Ezequiel 25. Nuestro objetivo es observar este documento de la forma más objetiva y sistemática posible. Y es que cuando uno empieza a analizar los patrones de causa y efecto que el autor diseñó, bueno, la arquitectura del texto es simplemente impresionante. No estamos leyendo un simple relato al azar, estamos ante una estructura vibrante y meticulosamente calculada. Bueno, para que tengamos una idea clara de cómo vamos a avanzar, esta es nuestra hoja de ruta. Básicamente haremos un recorrido geográfico, nación por nación. Arrancamos con el contexto profético, luego pasamos a Amón y el castigo por su burla, seguimos con Moab y la negación de la diferencia, de ahí a Edom y su venganza, después Filistea con sus viejas enemistades y por último el motivo central que amarra todo el documento. Empecemos con el punto número 1, el contexto profético. Y es que antes de revisar a las naciones vecinas una por una, tenemos que entender qué fue lo que detonó absolutamente todo este texto. Porque, claro, nada de esto pasa en el vacío. Toda la serie de profecías es una gigantesca reacción en cadena a un solo evento de esa época. Literalmente, el texto nos dice que el gran catalizador es la profanación del santuario, el asolamiento de Israel y el cautiverio de Judá. Ese es nuestro punto de partida. Imaginemos esto como un efecto dominó. Judá cae, y las reacciones de las naciones vecinas ante esa tragedia son las que encienden todas las severas declaraciones que vamos a analizar. Así llegamos al punto 2. Vamos al primer vecino geográfico, Amón, y cómo se castigó su burla. Fíjense en esto. El texto captura la cita exacta de lo que dijeron los amonitas cuando vieron el santuario profanado. Dijeron, ¡Ea, bien! Puede sonar como una frase corta, pero encierra un menosprecio profundísimo. Y el autor no se queda solo en las palabras, nos describe una escena donde están batiendo las manos, golpeando con los pies, básicamente una celebración visceral en el alma por la desgracia ajena. Ahora, lo que realmente llama la atención aquí es la conexión directa de causa y efecto entre esa acción y la consecuencia. Amón actuó con un desprecio absoluto. El resultado dictado en el texto, Rabá, que era su ciudad principal, termina convertida en un simple pastizal para camellos. El documento dice que esas tierras serán entregadas a la gente del Oriente, quienes comerán de sus sementeras y beberán su leche. O sea, pasan de una soberbia tremenda a perder por completo su identidad y su tierra productiva. Pasamos al punto número 3 del recorrido, Moab y esto de negar la diferencia. Es un agravio muy distinto al de Amón. Porque, a ver, el crimen de Moab y Seir, literariamente hablando, no es que anduvieran aplaudiendo el desastre. Lo de ellos es ideológico. Dijeron, he aquí, la casa de Judá es como todas las naciones. A los ojos del autor, esto es un intento directo de borrar la singularidad de Judá, quitándole su identidad única para reducirlos a ser uno más del montón. Entonces, ¿cuál es la respuesta estructurada? Las consecuencias para Moab son súper precisas a nivel geográfico. Para abrir el flanco de esta nación, el texto apunta a sus ciudades fronterizas, esas que llamaban las tierras deseables, Bet-Jesimot, Baal-Meón y Kiriataim. Estas quedarán totalmente expuestas a la gente del Oriente. Es una simetría increíble. Así como Moab quiso despojar a Judá de su identidad, el texto refleja eso quitándole sus propias fronteras de seguridad. Y aquí, presten atención a este detalle fascinante del texto, una verdadera peculiaridad. Justo en medio del juicio sobre Moab, se reitera de forma sorpresiva que el resultado será para que no haya más memoria de los hijos de Amón entre las naciones. La erradicación de Amón literalmente se cuela en la sección de Moab. Es como si compartieran un mismo destino ineludible de olvido absoluto. Bueno, sigamos. Número 4. Edom y la venganza castigada. Aquí el tono da un giro de 180 grados. Ya no hablamos de menosprecio ni de ideologías, sino de represalias físicas y violentas. La clave aquí es el contraste extremo. La acción de Edom fue tomar venganza directa contra Judá, delinquiendo y usando la fuerza física extrema. ¿Y la consecuencia? Una desolación masiva. El texto promete que caerán a espada tanto hombres como bestias, barriendo geográficamente desde Temán hasta Dedán. A una represalia tan severa le corresponde un colapso profetizado absolutamente total. Pero ojo con este giro irónico, porque es una joya literaria. A diferencia de Amón y Moab, que terminaron entregados a los pueblos del Oriente, el documento dice explícitamente que la ira sobre Edom será ejecutada por la mismísima casa de Israel. Las mismas personas a las que agraviaron van a ser el instrumento de su caída. Es justicia poética estructurada a la perfección. Llegamos al punto 5,
Filistea y las enemistades antiguas. Este es nuestro último vecino geográfico en esta lista. Con los filisteos estamos hablando de un rencor histórico enorme. El texto señala que actuaron con un despecho de ánimo, impulsados por odios superantiguos. En consecuencia, la profecía declara grandes venganzas y reprensiones furiosas. Los cereteos serán cortados y el resto que quede en la costa del mar será destruido. El autor no deja ningún margen de supervivencia. Es el fin absoluto de una enemistad milenaria. Y para amarrar todo este análisis, pasemos al punto 6, el motivo central recurrente. Alejémonos un poco para ver la estructura completa de todo lo que hemos platicado. Si agrupamos a Amón, Moab, Edom y Filistea en una tabla como esta, la estructura salta a la vista. Tenemos columnas clarísimas para la acción, ya sea burla o venganza, y para su consecuencia directa, que siempre es destrucción o pérdida territorial. Verlo así nos confirma lo sumamente formulista que es este texto. No son palabras al azar, es un documento donde cada acción matemática genera una reacción matemática. Pero, a ver, pensemos en esto por un segundo. Con una estructura tan maravillosamente rígida, ¿cuál es esa frase única que ancla y unifica a cada una de estas 4 profecías? ¿Qué elemento une todo esto en un solo documento cohesivo? Exacto, y sabrán que yo soy Jehová. Y esto ilustra de manera brillante cómo el autor usó esta repetición exacta para sellar cada uno de los juicios. Sin importar si el problema inicial era la burla de Amón, la negación de Moab, la venganza de Edom o el desprecio de Filistea, el resultado teológico definitivo siempre era el mismo, el reconocimiento ineludible de esa autoridad soberana. Es el hilo conductor indiscutible. Para ir cerrando, quiero dejar esta pregunta resonando. Cuando logramos reconocer estas fórmulas tan estrictas de causa y efecto, ¿cómo cambia eso nuestra forma de leer y comprender los textos históricos hoy en día? Al ver que documentos milenarios como Ezequiel 25 utilizan una arquitectura literaria tan sofisticada, se hace evidente que debemos ver la historia antigua no solo como un registro de eventos, sino como diseños sumamente cuidados para transmitir un orden subyacente. Sigamos explorando, analizando y sobre todo cuestionando siempre la increíble estructura detrás de lo que leemos.